Sí, es hora de reunirse con los viejos amigos. Sí, y voy a pagar con la tarjeta que más quiero. Sí de creer. Todo lo que quiero con la tarjeta que más quiero. Víctor Petruccio, instalación comercial, bazar gastronómico, ventas por mayor y menor, Almafuerte 509, teléfono 4242-908, todas las tarjetas de créditos, débitos y cheques. Consultorio veterinario doctora María Laura Hermanovich. Alimentos, accesorios, medicamentos, atención de pequeños animales. Garrigó 575, teléfono 424-0176. Amigo productor, recuerde que con Iberton 1.25 su ganado está sano y libre de parásitos. Elimine las garrapatas de su campo. Consulte a su veterinario. Iberton 1.25 es un producto Agrofarma. ¿Querés aprender a crear tu propia bijou? Nácar te invita a aprender en una sola clase. Además, encontrá todo lo que necesitas para el armado. Variedad encuentras en todos los materiales, piedras, cadenas e hilos encerados. También amplia gama de bijou al más bajo costo del mercado. No somos los únicos, pero sí los mejores. Nácar, accesorios para el armado de bijou. Perú 110. Bulonera del Litoral. Distribuidores oficiales de herramientas y máquinas Makita. Soldadura y abrasivos. Seguridad industrial. Ferretería en general. Bulonería. Pinturas. Pascual Palma 468. Teléfono 431-0342. Salas Bicycles, bicicletas para uso deportivo, showroom en indumentaria. Y para enterarte de las últimas novedades, ingresa a www.salasbicycles.com.ar. Salas Bicycles, Provincias Unidas 629, teléfono 434-4088. TMT, indumentaria deportiva. TMT, tiempo libre. TMT, vestimentas especiales para delegaciones y clubes. TMT, 25 de junio 15, 0343-422-5995. Especialidades en carnes, El Progreso, Santo Domínguez y Artigas y Churrarín y Ayacucho. Envíos a domicilio 434-1366 y 439-0731. Han deprimido mi pescado porque cada vez que lo veo llegar usted con la cocina y si otros me van a pescar, me van a comer. Bueno, acá estamos, ya pusimos nuestros brócolis al hornito. ¿Se están preparando? Ya casi que lo tenemos listo, falta dorar un poquito. Bueno, fantástico. ¿Cuáles son las variantes que podemos tener respecto a esto? Es decir, porque me gustó mucho la idea de la tapita sola. Tarta abierta. Ajá. O sea, porque con una, yo de pijotero, porque así con una tenemos dos. No, pero recuerde que le gasté la otra tapa haciéndole el bueno, eso pescado. porque usted no amasó, podría haberse jugado una vez, agarrar un palote y amasar. Bueno, no, pero digo, ¿qué otra variante puede ser con vegetales así? Digo, para la gente que son digamos, más de apuntarle a un poquito. Veo que a veces estamos cansados de tanta carne, digamos. Exacto. Sí, no, generalmente este tipo de tartas se trata de hacer con verduras que sean un poquito más duritas, más crujientes, como puede ser alguna zanahoria. Se puede hacer tranquilamente con algo de papa también. Porque por ahí las verduras de hoja tienden a achatarse un poquito, ¿no es cierto? Claro. Entonces va a requerir hacer mucha más cantidad. Claro. Pero viene a ser lo mismo, en realidad se puede hacer con cualquier tipo de verdura. Vamos a pedir ahora la lista de los ingredientes que utilizamos hoy para hacer esta exquisitez. Ya huele bien, ya le entré al coso al brócoli crudo, ahí está agua. Sí, siempre hay que ir tratando de utilizar las verduras de Bien, temporada. anote señora, anote tranquila. 3 cebollas, aceite y manteca, el aceite común, ¿no? Sí. Caldo de verduras,
puede ser elección también, podría, pero en este caso verdura. 2 huevos, recuerde el dato ese de ir rompiendo de a uno por si llega a estar alguno medio con algún problemita técnico. Sal, 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 2 o 3 brócolis, depende de los tamaños, una pascualina, la cual una tapa la utiliza para hacer la base y la otra para los bastoncitos, que ahora va a ver cuando lo saquemos del horno, y 200 gramos de mozzarella. Fantástico. Bueno, vamos a ver si va estando. Lista. Esto quedó de primera, ¿eh? Ahí está. Claro, ahí agarró. Parece que tuviera la tapa. Claro, ve cómo quedó la... Es para hacer una especie de decoración, ¿no? Bien. ¿Le ayudo con esto? ¿Lo voy a poner ahí arriba? ¿La saca de acá o no? Vamos a cortar una porción. Para que esté más Bien. doradita. Muy bien. Una buena porción, ¿no? Sí. Un ratito. ¿Quiere que lo ayude en algo? Yo moralmente estoy con usted, pero capaz que le hace falta algo más que lo moral. Era para firmarme. Entonces fue sencillo, vamos a ir recordándole a la señora. Usted tomó en una olla, le puso agua, Blanqueamos los brócolis. brócoli con un poquito de sal. Claro. Eso por un Se lado. llama blanquear a Ajá. hervir levemente la verdura, ¿no? Bien. En este caso son los brócolis. Bien. Luego Y después rehogamos- en la sartencita lo que hizo es rehogar con un poquito de aceite y manteca la cebolla. Cebolla. Lo rehogamos con un poquito de manteca y aceite. Bien. Le puso sal y pimienta, todas esas cositas. Sal, pimienta, le agregamos la crema. Ajá. Y Y una vez que estaba la crema. una vez que está más frío, le agregamos los huevos. Bien, Acomodamos una tapa en la placa. bien. ¿A la placa le puso abajo algo? ¿Manteca? ¿Algo de Sí, eso? aceite le pusimos. Aceite. Sí, y ahí acomodamos todo el brócoli y luego por encima le agregamos todo lo que es la mezcla de cebolla y crema. Fantástico. Y el queso mozzarella para terminar. ¿Con qué acompañamos esto? Supongamos que quiere hacer esto con un pedazo de carne, ¿no es cierto? Puede ser con un pedacito de carne. ¿Se puede acompañar con carne o Sí, esto? cualquier tipo Porque veo que hay de tipos que carne son ternera, carnívoros, que le gusta decir sí. sin carne no me gusta. ¿Eh? Así que bueno. Es más, se puede licuar, si quedó un poquito de brócoli, lo licuamos un poquito, le agregamos otro poquito de crema, lo llevamos a fuego, hacemos una salsita caliente con algo de vino blanco. Muy bien. Muy bien. Y se acompaña Bueno, fantástico. la Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Gracias, Diego, como siempre. ¿Eh? No, por favor, Ahora esto ustedes. desaparece, tanto trabajo para nada. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao, señores. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream